En la recta final de la legislatura, antes de que se disolviese la Cámara Foral, el alumnado del Colegio Monte San Julián de Tudela y Río Arga de Berbinzana eran diputados por un día. Los niños y niñas pudieron participar en estas jornadas y exponer las principales preocupaciones ocupando un escaño e incluso votando. Compromiso con la educación, la igualdad y con la acción climática. Los parlamentarios por un día asumen estos objetivos después de debatir desde su escaño sobre los valores trabajados en el aula. Tenemos que apoyar a los objetivos de desarrollo sostenible. Y hemos pedido a los parlamentarios que ayuden más. Hay gente que no tiene una educación y es muy importante porque además de servirte para luego trabajar, ahí aprendemos cosas que también podemos cambiar. Sobre la acción por el clima, la igualdad de género y también la importancia de la educación, estamos comprometidos con todo ello. Se trata del programa educativo Abraza tus valores de aldeas infantiles, que ha cumplido 25 años. Al Parlamento de Navarra han llegado en 15 ocasiones. Han sido 3.000 alumnos de 30 centros escolares los que han trabajado en esta última edición. Expresar, tenemos en cuenta sus opiniones, pues vamos a aprender mucho de ellos, y si además estamos sensibilizando con los temas fundamentales que nos afectan, pero sobre todo que les va a afectar a ellos, pues yo creo que estamos dando un paso de gigante, ¿no? Los portavoces presentaban las preocupaciones y 12 compromisos, unos objetivos que se votarían después. Aprovechar de forma sostenible todos los recursos y lograr un crecimiento económico para todos los países. Estar atentos a las desigualdades que pueden darse. Respetar. Porque hay que contaminar menos, hay que reciclar y ahorrar agua y consumir menos energía. Trabajar duro en equipo cuando hacemos trabajo cooperativo en el colegio. Que yo creo que todos los niños y niñas se deberían sentir bien con su cuerpo. Un recuento complicado, hay 2 empates y 5 compromisos derivados de esos 2 empates. En la sesión participaban 68 escolares de los colegios Río Arga de Berbinzana y Monte San Julián de Tudela, donde comprobaban cómo son los procesos democráticos participando en instituciones que también les representan. Para que ellos vean que en el colegio estamos viendo estas cosas que son muy importantes y para darles puede que algunas ideas. Ya que como son políticos, muchas personas tienen bastante confianza en ellos, entonces se hace bastante caso a ellos. Así eran sus sensaciones desde los escaños. Me resulta un poco increíble, bastante increíble. Es bien, bastante impresionante y... Al principio nervios. Y luego no sabría decirte, me ha gustado y... Nerviosismo, pero al final cuando le coges el tranquillo se va fluido y ya no sientes miedo o pánico, cualquiera. Gran participación de los escolares que demostraron que sí hay futuro. Una impresión gratificante para el futuro, son conscientes de esas desigualdades. Uno se lleva la impresión de que verdaderamente hay futuro en Navarra y bueno, ya entramos ya en otra fase y yo creo que es una forma bonita, ¿no?, de terminar, escuchando un poco a las nuevas generaciones de navarros y navarras. Los parlamentarios apuntaban las peticiones para llevarlas a cabo en la próxima legislatura, una sesión antes del último pleno que servía para poner en valor los compromisos votados. A lo largo de esta legislatura, durante estos 4 años, se han celebrado diferentes debates del Parlamento Joven, incluso en la pandemia, con las restricciones pertinentes. Durante esas sesiones se han puesto encima de la mesa temas y cuestiones que preocupan e interesan a la juventud navarra. Con las pertinentes medidas marcadas por el protocolo anti-COVID, así se clausuró la 3ª edición de Parlamento Joven. El pleno tuvo lugar en el atrio, el primer encuentro presencial desde el estado de alarma que reunió a la treintena de jóvenes que lo integran. Y es que el coronavirus también ha afectado a su labor durante los últimos meses, tal y como reconocía el presidente del mismo, Xavier Azpiroz. A causa del coronavirus hemos tenido una legislatura bastante complicada, ha habido muchos temas que no se han podido tratar debido a los problemas que se ha generado o que ha generado el tener que celebrar los plenos online. Hay varios parlamentarias jóvenes que no han podido ejercer su derecho de voz a voto a causa de la brecha digital que les impedía participar en las votaciones. La precariedad es otra de las mayores preocupaciones de los jóvenes navarros hoy día, aunque hay más, como señalaba Ana Tirapú. En este pleno, por ejemplo, se van a aprobar propuestas sobre prácticas de jóvenes. Ahora mismo se acaba de aprobar una propuesta sobre prostitución, pero aquí debatimos todos los temas que pueden concernir a la juventud, sobre los que nos preocupamos, y estamos abiertos a que cualquiera
presente un tema sobre el que se pueda debatir, sobre el que se pueda hacer una propuesta. Eso mismo le llevó a David Maeztu a participar. Siempre se nos achaca desde la sociedad que estamos aquí pero no hablamos, no comentamos, que somos incluso un estorbo y yo dije, tenemos tanto que decir, tenemos tanto que aportar desde nuestro punto de vista, desde nuestra a veces ingenuidad, pero ganas de cambiar las cosas y de cambiar la realidad que yo lo veo clarísimo porque tenemos que participar. Un espacio en el que no falta la crítica constructiva. Hay mucha gente que está haciendo cosas fuera de las instituciones y creo que tienen que estar escuchándoles. En este Parlamento se sientan personas de todo tipo de ideología, de toda índole. Yo no me identifico, por ejemplo, con lo que piensan muchos de mis compañeros y no por ello voy a descalificarles, a pensar que son menos que yo o a emplear palabras no adecuadas de pronunciar en un parlamento. La mayor problemática de nuestra clase política es esa incapacidad de dialogar, de escuchar y de aprender. El trabajo tiene sus frutos. La Cámara ha tratado propuestas que salieron de este Parlamento joven, como la emancipación juvenil o el reconocimiento de la lengua de signos. Buenas tardes a todas y todos. Presidente del Consejo de la Juventud, Juan, parlamentarias y parlamentarios jóvenes. Buenas tardes y gracias a todos por participar en esta sesión tan singular para el Parlamento de Navarra y para el Parlamento joven. El Parlamento Joven es un proyecto de participación juvenil que tiene como dos grandes áreas importantes, ¿no? La primera es un espacio en el que la juventud puede dialogar, debatir y llegar a consensos sobre distintos temas, independientemente del origen, el género o las ideas de cada persona. Y por otra parte sirve para dar traslado también a ese tipo de propuestas de la juventud directamente al Parlamento de Navarra. Vicepresidenta del Parlamento, parlamentarios y parlamentarias jóvenes, compañeros, compañeras. Llevo días pensando en qué se puede decir en este tipo de momentos, en plena pandemia, en un acto constitutivo de Parlamento joven, y no se me dejaba de venir a la cabeza durante todas las veces que he estado pensando en esto una frase del músico británico John Lennon, que es que la vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y no solamente por el hecho de que este pleno de apertura se tuviera que haber realizado el 16 de octubre de manera presencial, un viernes, y aquí, en el Parlamento de Navarra, en el Salón de Plenos, en el espacio en el que se toman las decisiones más importantes de la comunidad foral. El coronavirus está marcando nuestras vidas, como marca todos los días nuestras conversaciones y también los debates que estamos teniendo políticos en este Parlamento. También la juventud, vosotros y vosotras, habéis sido protagonistas de muchos debates sobre la pandemia y considero que, como siempre, no está bien generalizar. Se olvida, por ejemplo, la ayuda que muchas personas jóvenes que al inicio del confinamiento, que como voluntarias ayudaron a las personas mayores. Se olvida también el compromiso que por cuidarse y por cuidarnos tenemos todos, y se olvida la responsabilidad demostrada por la mayor parte de la juventud. Como ocurre con otros sectores de la edad, de todo hay, y por la mala actitud que pueden tener un pequeño porcentaje no podemos generalizar. Las personas que trabajamos en política también conocemos de primera mano que no se debe generalizar en aspectos como estos. Navarra tiene una juventud realmente comprometida y a la que tenemos que seguir formando y ayudando para garantizarnos a todos un futuro mejor. Y voy a ir terminando animándoos, como he hecho todo este rato en este discurso, a todos a participar, a trabajar, a dialogar y sobre todo a llegar a acuerdos en este nuevo periodo que se abre en el Parlamento Joven.
Uno de los principales retos del Parlamento durante esta legislatura ha sido acercar la institución a la sociedad, también a los más jóvenes. Por eso el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Ugalde, participaba en unas jornadas con el Colegio Claret Larraona de Pamplona y lo hacía para contar al alumnado cómo funciona y el día a día de la Cámara Foral. Dentro de las múltiples actividades que desde el Parlamento tratamos de hacer para acercar la institución a la ciudadanía, pues está esta, ¿no? Y en el Colegio Claret Larraona, dentro de una actividad didáctica de los propios alumnos para acercar la institución y para tratar de hacer ver qué se hace en el Parlamento y en qué consiste la institución, su historia y su día a día, ¿no? Pues la verdad es que es una idea bastante original porque normalmente el temario impartido en segundo de bachiller suele ser bastante cerrado al aula y el aprender de formas así como más dinámicas la verdad es que es muy interesante. Me parece otra manera mucho más educativa que lo que es dentro del aula, ya que podemos ver cara a cara qué es y cómo se trata, que no en solo los libros, que igual no lo hacemos. Y con esto lo hacemos como más en la realidad y somos más conscientes. Porque al final, pues es como mejor lo vamos a aprender de primera mano, aunque Eduardo ya nos ha explicado un poco, el profesor, de qué va, pero yo creo que en primera mano lo vamos a aprender mucho mejor. ¿Te gustaría que os explicara del Parlamento, que no sepas o que te gustaría saber? Lo que vemos de la televisión, pero cómo es el rollo, si lo que luego hablan, luego dialogan entre ellos amistosamente, ¿cómo es el rollo dentro? Me gustaría saber cómo se llevan entre ellos una vez fuera del Parlamento, porque podemos ver que a veces hay pues situaciones de tensión entre ellos, pero otras veces pues se les ve comiendo juntos, y entonces también me gustaría saber cómo se llevan dentro, o sea, fuera del trabajo. Bueno, yo creo que hay que tratar de intentar hacer ver pues las labores, ¿no? Que desde el Parlamento se hacen labores importantes. Yo creo que es la institución representativa de la ciudadanía navarra en el que se adoptan las leyes, en el que se controla el gobierno. Yo creo que hay una confusión por parte de la gente en general, de los alumnos en muchas ocasiones, y es tratar pues de enfocar qué es realmente el día a día de la actividad del Parlamento. Porque en Navarra la presidenta del gobierno, en este momento María Chivite, tiene la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Esto sucede solo en algunas comunidades autónomas. ¿Por qué te parece importante el Parlamento? Porque básicamente es una parte fundamental de lo que es Navarra como institución y es lo que regula a todos nosotros y es primordial. Porque aprueba los presupuestos y también legisla, y al final es como que representa a todos nosotros, al pueblo navarro. Sé que los jueves suelen ser los plenos, que se reúnen pues los 50 parlamentarios y que pues debaten los temas más relevantes del momento o de lo que esté ocurriendo en Navarra. Este tipo de iniciativas, el Parlamento Joven también, otras en las que tratamos pues de activar un poco, ¿no? El interés, el conocimiento de las personas, de los adolescentes por el debate político, por contribuir a la sociedad, al bien social y de alguna manera por tener también una cantera para el futuro, ¿no? A finales de 2021 por este programa pasaba Alberto Guijarro, el presidente del Parlamento Joven, quien nos explicaba cómo funciona este ente de participación juvenil. Nos explicaba que es el primero que se creó en nuestro país. Navarra fue pionera y además todas las propuestas que se plantean en esta institución se presentan a todos los grupos parlamentarios. Hola, soy Alberto Guijarro Cano, presidente del Parlamento Joven de Navarra. El Parlamento Joven es una institución que se formó gracias al Consejo de la Juventud de Navarra, que se hizo un convenio con esta casa, con el Parlamento, para promover la participación política de los jóvenes navarros y navarras. Es un proyecto completamente apartidista y en el que pues, se fomenta la cultura de debate, se intenta llegar a acuerdos y se sacan pues, propuestas, declaraciones que luego llegan a este Parlamento pues, para ayudar un poco a llevar las políticas de la juventud aquí en Navarra. Nos solemos reunir una vez al mes en el que se hace pleno y durante todo el mes se suelen, pues, si hay comisiones, se suelen reunir esas comisiones y luego para final del mes, que suele ser más o menos
cuando se suele celebrar el pleno, pues todas las propuestas que salen de los parlamentarios y parlamentarias o que salen de las comisiones, pues se debaten y se aprueban o no en el pleno. Al final de toda la legislatura, que es un año, se presenta aquí en el Parlamento, al pleno, digamos, al Parlamento Mayor. Este año va a ser el 5º aniversario del Parlamento Joven y se han hecho pues 5 legislaturas, 5 informes. Estos informes llegan luego a la Comisión de Presidencia de esta casa y pues se debate, se presenta a los grupos parlamentarios todas aquellas propuestas que se han ido haciendo durante toda la legislatura. Y bueno, pues nuestro objetivo este año es que la agilización de presentación y traslación de las propuestas al Parlamento. Sí, la gente joven yo creo que está muy bien representada en esta Cámara. No tiene mucho que ver que un grupo parlamentario ponga a un joven de parlamentario, sino la calidad de ese joven parlamentario que habla por todos nosotros y nosotras. Las preocupaciones que tiene ahora la juventud pues son un poco una bola de problemas que al final nos han venido y nos han llegado de lleno, ¿no? Ahora que estamos en pleno, digamos, en esta etapa de que ya llega la normalidad, pues estos problemas sanitarios que hemos tenido los jóvenes, que siempre se nos ha achacado a la gran mayoría de jóvenes los problemas que ha habido sanitarios en España y en Navarra, y decir que esto no es así, sino que los jóvenes somos responsables también de lo que hacemos, y queremos también decir que los jóvenes que realizan estos actos incívicos no para nada representan lo que es la juventud ahora mismo. Luego también a nivel económico, emancipación, educación, salud mental, sobre todo es un tema muy recurrente en estas últimas legislaturas en Parlamento Joven, y luego pues tratamos temas de la vida cotidiana, ¿no? El transporte, sobre todo lo que es en la parte norte de Navarra y en la ribera, y luego la despoblación también es un tema muy recurrente en el Pleno. Yo empecé a participar en Parlamento Joven en la legislatura pasada, pues un poco por ayudar, ¿no? Yo tengo ese tintín de servicio público y de decir, vamos, pues me ha dado tantas cosas esta tierra y la juventud sobre todo, y pues ayudar de alguna forma en lo que creo conveniente para la comunidad de jóvenes. No sé yo si el día de mañana me veré sentado en uno de estos escaños, pero para mí sería será de los mejores días de mi vida. Una veintena de estudiantes de Derecho, de Relaciones Institucionales y de Filosofía de la Universidad Pública de Navarra tuvieron la oportunidad de debatir en primera persona con los principales portavoces de los diferentes grupos parlamentarios sobre el papel que juega la juventud dentro de la sociedad navarra y también de la importancia de la imagen y la ejemplaridad de nuestros representantes públicos. Para acercar la institución, que es lo que se trata, ¿no? Con este convenio, con esta colaboración con el Aula de Derecho Parlamentario de la Universidad. Con esta bienvenida, el Parlamento de Navarra acercaba la actividad política a los universitarios, un encuentro que servía para ver cómo se aplica en la práctica todo lo aprendido durante la carrera, y los alumnos y alumnas acudían con numerosas preguntas. La verdad es que nos apetece mucho, estamos muy ilusionados. Quizás dudas que nos han ido surgiendo durante el temario, cómo se realizan en la práctica, el procedimiento legislativo aquí autonómico. Pues cómo funciona un poco y qué es lo que a ellos más les llamó de esta profesión para dedicarse a esto. Los estudiantes se convertían en parlamentarios para debatir sobre la figura del aforado desde la perspectiva jurídica, personal y social, y lo hacían de la mejor manera posible, sentados sobre sus asientos. Y desde esta perspectiva nueva aprovechaban para cuestionar asuntos como la dependencia del grupo, la vocación profesional, la imagen social del cargo público o la forma de mejorar la calidad de la vida política. Gestionar todos estos aspectos, ¿lo ven? Un poco complicado, porque me gusta, pero me parece un trabajo complicado.
Conclusiones sacadas de un enriquecedor encuentro en el Salón de Plenos, escenario que les sorprendía e imponía. Y me hacía bastante ilusión porque es algo que ves por la tele y tal, pero que nunca sabes cómo es realmente cuando estás. O sea, me lo imaginaba como un poco más pequeño, o sea, me ha parecido un poco grande. O sea, es verdad que si lo comparas con el Congreso, pues no tiene nada que ver porque es mucho más pequeño, pero es verdad que me lo imaginaba todavía más pequeño. Que, como todos, sobre todo el Congreso de los Diputados, pero bueno, supongo que será análogo el procedimiento que se siga aquí a aquel, así que... Interés por ambas partes para acercar a los universitarios a la tarea de control al Gobierno. ¿Cómo estás? ¿Creen que tienen alguna ventaja debido al régimen especial que ostenta Navarra respecto al resto de comunidades autónomas? Es decir, que les beneficie con un mayor poder de decisión en cuanto a competencias y medidas de prevención contra el COVID. ¿Tu pregunta nos beneficia? No, nos da la capacidad de tomar decisiones y luego si acertamos, pues bueno, pues seguramente como las tomamos desde más cerca, tienes más posibilidades de que la evolución de esas medidas sea positiva. Es una enorme responsabilidad y también es tener la potestad de legislar, de estar más cercano a los problemas y poder resolverlos de una manera diferente. Yo diría que un ejemplo claro puede ser a ese alumno o alumna que sus padres le den 300 euros todos los meses y él se los pueda gestionar. Hay gente que lo gestiona de maravilla y le sobra a final de mes, y hay gente que es un desastre y en la primera semana ya se los ha fundido, o que le vayan pagando sus padres todos los meses los gastos hasta 300 euros y tal. Bueno, pues es una idea eso, ¿no? Han aprovechado para cuestionar a los aforados sobre asuntos como la dependencia del grupo, la vocación profesional, la imagen social del cargo público o la forma de mejorar la calidad de nuestra vida política. Mi pregunta es, ¿qué medidas, qué soluciones podrá tomar este Parlamento para que la crisis económica pospandemia sea resuelta por los más ricos y no vuelvan a ser afectados una vez más? Y por lo tanto las medidas que vamos a tomar, como digo, más allá de la soberanía cedida en ciertas materias al Estado español, más allá de la soberanía cedida por parte de los Estados a las instituciones europeas, lo cierto es que aquí en esta Cámara se toman decisiones. En ese camino, en lo que Guerrero Abay tiene muy clara su posición, que es el camino hacia la economía circular, desarrollo sostenible, evidentemente digitalización, pero sobre todo con un objeto bien claro, que es el mantenimiento del estado del bienestar europeo del que hoy nos dotamos. Que más allá de las ayudas de emergencia o de las políticas de emergencia que en estos momentos tenemos la responsabilidad de acometer, sí que comparto, seguramente no en el fondo, pero sí en la forma, en las grandes políticas que tenemos que repensar. Yo creo que si la pandemia algo ha dejado en evidencia, y creo que hay cuestiones que no son nuevas, es el colapso de un sistema que al final nos lleva también al colapso medioambiental. Se habla mucho últimamente de cambio climático, a las deficiencias que tenemos también como sociedad en el acceso a los servicios públicos. Hay otro ámbito en el que hay que actuar y además se interrelacionan, y tiene que ver con cambiar el modelo productivo, el modelo económico, el modelo social, el modelo medioambiental, y esto tiene que ver con grandes decisiones. También se han interesado por la manera en que un Parlamento influye en la sociedad y sobre cómo afrontar la desafección de la ciudadanía hacia la política y hacia los políticos y representantes públicos. Ya lo ven, la juventud ha dado mucho de sí durante esta legislatura dentro del Parlamento de Navarra. Más allá de ideologías, desde diferentes sensibilidades han puesto el foco en sus preocupaciones. Remarcaban, por ejemplo, los problemas de la emancipación, también la accesibilidad al primer empleo o incluso el papel que juega la juventud dentro de los temas políticos, sociales y económicos. Una batería de cuestiones que tendrán que tener en cuenta los partidos políticos que formen el próximo arco parlamentario.